La niñez. Del libro Estudios de Astrología octavo de Elman Bacher. La niñez significa simplemente estar en un estado de involución, en cualquier octava de experiencia o de desenvolvimiento. En la manifestación que el niño es padre para el hombre no hay mucha poesía, pero sí bastante de realidad. El hombre es el resultado de todos los procesos de involución que emanan sucesivamente desde el momento de la concepción hasta la más completa madurez encarnada. Todas las involuciones son naturalmente fases de la dirección de vida única, la evolución. Son momentos para la organización y enfoques de facultades. Culminan en los puntos en que las facultades pueden ser usadas y dirigidas conscientemente. La educación consciente es justamente otra manera de decir madurez. Antes de acometer un acercamiento técnico para el análisis de mapas de niños, debemos obtener un cuadro de lo que es nuestra niñez. Se usará la estructura del gran mandala para ilustrar la involución y la evolución de la seidad humana. La ley de correspondencia se verá aplicada aquí de esta manera. De espíritu virginal a través de encarnaciones a la liberación de la forma corresponde a la evolución de semilla virginal a través de la encarnación, hasta la transición. De la virginidad, por la inocencia, en cualquier octava de vida, continuamos a través de una sucesión de emanaciones, las cuales llamamos niñez, hasta etapas de madurez cíclicas. Un ejemplo, el proceso de educación. Los estudiantes en el primer día de escuela de párvulos, del primer grado, el noveno grado y estudiantes en primer año de colegio son espíritus virginales en relación con la fase que comienzan. Los más virginales son, desde luego, los del jardín de infancia. Ellos no tienen absolutamente experiencia educativa en esta vida. Todos estos son niños porque están aún en el proceso de educarse. La niñez de la educación cesa cuando la persona pone en uso por primera vez lo que ha aprendido. Al comenzar esta fase, él entra a la niñez de la experiencia del trabajo. Según aplica aquello que ha aprendido, él emana hacia su madurez como trabajador. Pues bien, recordamos que la niñez es el proceso entre puntos relativos de madurez en cualquiera, o todas, las octavas de expresión de la vida, así como, añádase esto, el desenvolvimiento de potencialidades es el proceso en medio de puntos relativos de felicidad. El comienzo de su encarnación fue el momento que determinó el fin de su experiencia necesaria en los planos internos. Desde ese punto, capacitado enteramente por sus exigencias kármicas, empezaron a suceder cosas que sirvieron el propósito de transferir su conciencia, de la subjetividad a la objetividad. La semilla, núcleo de su vehículo en perspectiva, fue madurada dentro del cuerpo materno. Asimismo, a la hora exacta requerida en que la semilla recibió el efecto de la impregnación paternal y terminó la fase subjetiva de su encarnación, comenzó la fase objetiva. Nueva niñez. Ahora empieza la involución en el vehículo compuesto llamado el periodo prenatal. Este es el periodo de sus niñeces objetivas. Para ilustración, trace un círculo grande, añada los diámetros horizontal y vertical. Coloque los símbolos de los signos cardinales, tal como están en el gran mandala. Cáncer, el cuarto. Libra, el séptimo. Capricornio, el décimo. Aries, el primero. Desde un punto en la línea de Cáncer, cerca del centro, trace, a través de puntos comparables, una línea hacia arriba a través de Libra y Capricornio, luego hacia abajo hasta Aries, 3/4 de un círculo. Esta es la línea del periodo de gestación, 9 meses de tiempo simbolizados por 9 signos de casas astrológicos, 3 cuadrantes. Esta es la acumulación y enfoque de conciencia genérica en la matriz etérica y su condensación física. El fin de esta línea de gestación, prenatal, de Aries termina esta niñez particular por su madurez al nacer. Ahora el vehículo compuesto es objetivado como una expresión individualizada de la idea arquetípica humanidad. No es un nuevo ser humano sino un ser humano reapareciendo de nuevo. Desde el punto en la línea de Aries donde terminó la línea de gestación, mueva un poquito la punta de su lápiz hacia afuera, fuera del centro. Desde ese punto trace un cuadro de círculo hacia abajo hasta el punto correspondiente en la línea de Cáncer. Nueva octava, nueva dimensión. Este cuadrante es la involución en el uso de la consciente del vehículo físico, la niñez física individualizada. Astrológicamente, este periodo está representado por los viajes paralelos de la luna progresada y tránsito de Saturno, los constructores de la forma, de sus posiciones natales a la primera cuadratura.
La última vez que Saturno transitando, en moción directa, forma cuadratura con su posición natal, termina este cuadrante. Se dirá más sobre esto más tarde. Mueva un poquito la punta de su lápiz hacia abajo a la línea de Cáncer y trace un cuarto de círculo en el punto comparable en la línea de Libra. Este cuadrante es la niñez del ejercicio mental, en el entrenamiento representa la instrucción obtenida por el niño en los grados elementales. Él da sus primeros pasos en adquirir la comprensión de los símbolos, que llamamos letras y números, que tiene como propósito básico, coordinar y organizar sus facultades mentales. Por consiguiente, una niñez nueva y mucho más vital. Este punto en la línea de Libra simboliza la aurora de la adolescencia, la emancipación de la conciencia sexual y la conciencia de la polaridad. En la línea de gestación, este punto representa el momento fijado en el periodo prenatal en que las características sexuales de la encarnación en perspectiva fueron objetivadas y las del sexo opuesto fueron subjetivadas. En la adolescencia el cuerpo físico manifiesta la quimicalización de la conciencia sexual. La conciencia sexual subjetiva se manifiesta por la respuesta vibratoria de la persona a personas, mayormente del sexo físico opuesto. Ofreceremos más de esto en el artículo siguiente. Esta emanación subconsciente de conciencia de polaridad representa la niñez del amor entre varón y hembra. El patrón astrológico básico es la luna progresada opuesta a su posición natal y Saturno transitando por la oposición de su posición natal. Mueva ahora un poquito la punta de su lápiz hacia afuera en la línea de Libra y trace un cuarto de círculo a la línea de Capricornio. 3 cuadrantes de la rueda y la segunda cuadratura de la luna progresada y Saturno en tránsito con sus posiciones natales. En este punto, el segundo en la línea de Capricornio, la primera madurez después del nacimiento es alcanzada. La persona ha desarrollado el uso de su cuerpo físico, su mentalidad consciente y sus poderes eróticos generadores. Él está capacitado ahora, en cuanto concierne a equipo, para abandonar su condición de recibidor de vida y emerger a la condición de dador de vida. En otras palabras, ahora él puede convertirse en padre. Él puede proveer no solo substancia corpórea para la encarnación de otro, sino que debe estar capacitado para asumir y cumplir las responsabilidades concurrentes en esa expresión. Cualquiera con equipo físico, poder de deseo y una compañera, puede convertirse en padre, pero el ser padre implica el ejercicio del poder amoroso y del poder de la sabiduría, lo mismo que del poder del deseo. Por lo tanto, en el cuarto cuadrante, después del nacimiento, la persona entra en la infancia de la madurez culminada. Esta niñez es representada por el movimiento de la punta del lápiz un poquito hacia arriba en la línea de Capricornio y trazando el cuarto de círculo restante hacia abajo a la línea de Aries, completando un círculo desde el nacimiento. Este periodo es la niñez psicológica espiritual, fusión de todos los elementos de la personalidad, físicos, genéricos y mentales. En la rueda incluye las casas décima, undécima y duodécima. Como la casa duodécima simboliza abstractamente la idealidad incumplida, aquí simboliza el tiempo de prueba de los 28, 29 y 30 años. Este periodo marca el fin del primer ciclo. La luna progresada y Saturno en tránsito, directo, en conjunción con sus posiciones natales. Durante este periodo de supernacimiento los elementos esenciales del horóscopo total son enfocados intensamente. En su octava es análogo a la lucha del infante por salir del cuerpo materno. Esto es solo emergencia de conciencia de la atracción gravitacional de negativos psicológicos, psicoemocional mentales, en vez de la lucha de un cuerpo físico contra otro. Los aspectos formados por el primer eclipse solar después de la conjunción de la luna progresada con su propia posición son muy importantes para indicar el foco de prueba hasta que Saturno haya completado su ciclo. Es cierto que, desde el punto de vista de las condiciones kármicas, el periodo de gestación de un cuerpo infantil puede estar acompañado de condiciones vibratorias muy difíciles debido a los apuros, emociones negativas y tensiones de los padres, particularmente de la madre. No obstante, como la encarnación se hace por atracción vibratoria a padres específicos y a un ambiente específico, estas condiciones son exteriorizaciones de patrones vibratorios. Las condiciones no son causas, son en verdad, efectos específicos de causas que el niño mismo ha producido por la manera en que ha ejercitado su conciencia en el pasado.
Cuando reconocemos que la paternidad y el ambiente son efectos y no causas, reconocemos que podemos redimir la cualidad de la relación con nuestros padres y la cualidad de las imágenes mnémicas de nuestro ambiente temprano por la disolución de cristalizaciones de los pensamientos y emociones de tensión al sustituir pasados patrones de pensamientos y de sentimientos basados en el amor-sabiduría. ¿No es esto en esencia una de las significaciones principales de la frase el arte de vivir? Al final del periodo marcado por la conjunción de la luna progresada y Saturno en tránsito con sus posiciones natales, que es coincidente con el trino, por tránsito directo, de Urano con su posición mental, el hombre emerge de las emanaciones de sus 6 niñeces, una subjetiva y 5 objetivas. Para resumir, subjetiva. Preparación en los planos internos para la encarnación. Objetivas. 1. El periodo prenatal, la involución en vehículos físicos y etéricos, culminando en el nacimiento. 2. Del nacimiento a los 7 años. La involución en el uso del vehículo físico. 3. De los 7 a los 14 años. La involución del uso de las facultades mentales. 4. De los 14 a los 21 años. La involución de la conciencia de polaridad, conciencia del sexo y aparición de la naturaleza erótica. 5. De los 21 a los 28 años. Terminación del primer ciclo de la luna progresada, culminando por el tránsito, en la última moción directa, de Saturno con la conjunción de su posición natal y el trino de Urano con su propia posición natal. Los dos últimos tienen lugar a los 29 y 30 años. Este periodo es la síntesis de la niñez total de la encarnación, las pruebas que sirven para solidificar la conciencia para los años de madurez, las luchas internas por las cuales probamos cuánto se ha aprendido de los principios de vida hasta ese momento y luego la acción de Urano proporciona una medida de liberación para la emanación progresiva. Puesto que la recapitulación es un principio en las emanaciones evolutivas, el periodo siguiente que termina con la tercera cuadratura de la luna progresa y Saturno en tránsito por sus posiciones natales, primera cuadratura del segundo ciclo, alrededor del 36º año, es un periodo de recapitulación en el cual la vida nos da la oportunidad de aprender de los resultados del tiempo de pruebas del año 28 al 30 y de redimir, por lo menos en parte, lo que se necesita redimir. La vida no quiere que vayamos de una octava a otra agobiados completamente por cargas de congestiones acumuladas. La vibración de Urano es la disposición de la naturaleza de asegurar cierto grado de libertad interna, y esa libertad es un derivado directo de todo lo que hemos aprendido a través de nuestras pruebas. Después de toda la congestión que llamamos ignorancia, solo puede ser disuelta por la sabiduría y el pensamiento. La verdad os hará libres. Este es el periodo de poner en orden lo que necesita ser ordenado desde los primeros 30 años y entonces surgimos, después de los 36 años, habiendo aprendido cosas que necesitábamos aprender, a la siguiente fase, comparable con el periodo erótico de la adolescencia, el cual es hasta la fecha el periodo de mayor creación. Nuestros poderes de polaridad, octava superior de los poderes sexuales, alborean ahora para un fulgor de expresión a través de la madurez del equipo físico, mental, emocional y espiritual. Al final de este periodo, el sexto cuadrante, llegamos a la modulación en la madurez completa de la encarnación. Una acción vibratoria triple tiene lugar de los 42 a los 45 años. La luna progresada y Saturno en tránsito forman la segunda oposición a sus posiciones natales y Urano en tránsito está en oposición a su posición natal. Este periodo es otra lucha del nacimiento, de gran significación oculta. Es la lucha de la conciencia, entre la cristalización retardadora de Saturno y la disolución progresiva de cristalizaciones de Urano, la muerte contra la vida. El autor tiene la convicción de que esta lucha y su consecuencia tienen mucho que decir sobre el fundamento psicológico y su relación evolutiva con la siguiente encarnación. En este periodo, probamos por medio de nuestras reacciones y expresiones si intentamos ponernos inertes o permanecer dinámicos. Lo que en nuestra conciencia tienda a congestionar e impedir el progreso es sacudido de raíz durante este periodo. Si nosotros nos apegamos por temor a lo viejo y a lo que no es necesario, construimos en inercia. Si nos ajustamos a los cambios necesarios, construimos en progreso el cual resulta en un nuevo nacimiento radiante de conciencia espiritual.
Después de este periodo subimos a la cumbre de la montaña de nuestra vida, la madurez más completa de nuestros años posteriores. Ahora, para un poco de estudio técnico se ofrecen 6 series de cálculos exactos. 1. Los meses en que la luna progresada forma su primera cuadratura, primera oposición, segunda cuadratura, conjunción, tercera cuadratura y segunda oposición con su posición natal. 2. Correlación y con cada uno de los ya mencionados la hora del eclipse solar que cabe, después del aspecto progresado de la luna, en conjunción, cuadratura o en oposición a la luna natal. El eclipse solar subsiguiente hace accesibles los patrones lunares. 3. Las fechas en las cuales Saturno, por su último tránsito directo, forma su primera cuadratura, oposición, segunda cuadratura, conjunción, tercera cuadratura y segunda oposición. 4. Correlación y con cada uno de los mencionados bajo el número 3 la lunación más próxima a la hora del aspecto que forma conjunción, cuadratura u oposición al Saturno natal. Estas lunaciones encienden los aspectos de Saturno en correlación con los eclipses solares en su relación con los aspectos progresados de la Luna. Si sus efemérides lo proveen. 5. El periodo en que Urano, por su primer y último tránsito directo se opone a su posición natal. Busque las horas de los eclipses solares que forman conjunción, cuadratura u oposición con el Urano natal en este periodo. Este es el vértice de la hora del sacudimiento. Urano retumba y brama ante todo lo que disgusta de Luna-Saturno. 6. Una lista compuesta de todo lo contenido en el periodo de 2 puntos mencionados arriba, de Urano en oposición a Urano que enciende al Urano natal por sextil o trino. Esto es, la luna progresada misma, los eclipses solares y sus lunas llenas, patrones de lunación, y sus lunas llenas y la mayoría de los tránsitos planetarios que representan estímulos a Urano de acuerdo con sus poderes de establecer liberaciones internas y progreso. Además, el estudio de Urano en oposición a Urano requiere una síntesis cuidadosa del contraste del Urano natal con el Saturno natal para evaluar los poderes relativos de gravedad y progreso en el mapa individual. Se sugiere también que se le preste atención especial a los aspectos de la luna progresada de la siguiente manera. Haga una lista de los meses en que la luna progresada haga aspecto en sucesión, con cada planeta que forme aspecto legítimo con la luna natal en el horóscopo. Cada uno de los puntos de trueque del cuadrante es enfocado por los aspectos de la luna progresada y Saturno en tránsito, con sus posiciones natales. Pero los aspectos de la luna en el mapa natal son especializaciones personales de los principios lunares y todos estos aspectos tienen relación con los puntos de viraje. Cuando usted lea un mapa de cualquier persona, tenga en mente en qué niñez se encuentra esa persona. Analice el mapa en cuanto a sus valores básicos. Pero tenga en mente el equipo presentado para el momento de la experiencia que usted está estudiando. En conclusión, el primer cuadrante del astrólogo está en aprender el cálculo, la parte principal del estudio astrológico. Todas sus otras niñeces como artista-interpretador, son coincidentales con sus diversos estados de desenvolvimiento espiritual. Del libro Estudios de Astrología octavo de Elman Bacher.